Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y dejar un like en este video. Y ahora sí, vayamos directo a la historia que ha dejado a todos impactados. Burak había planeado su soñado viaje por Europa desde hacía meses. Con su itinerario meticulosamente organizado, hoteles reservados y una lista interminable de lugares por visitar, todo parecía indicar que sería una experiencia inolvidable. Desde París hasta Roma, pasando por Berlín y Barcelona, cada destino estaba cuidadosamente seleccionado para hacer de este viaje una aventura inolvidable. Había pasado horas investigando las mejores rutas para recorrer, las ciudades con más historia y cultura, y los secretos que solo los viajeros experimentados conocían. Incluso había reservado experiencias únicas como cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes de renombre, entradas para los museos más importantes y tours exclusivos que le permitirían conocer las ciudades como nunca antes. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que todo se desmoronara en el último momento debido a un giro inesperado en la salud de Neslihan. Todo estaba listo, la maleta empacada, los boletos de avión impresos y la emoción palpable en cada conversación de Burak con sus amigos y seguidores en redes sociales. Cada detalle había sido cuidadosamente planificado, los museos que visitaría, los restaurantes que probaría y hasta el transporte entre ciudades. Durante semanas, había compartido su emoción con sus seguidores, subiendo fotos de los destinos que más le emocionaban. Hablaba con entusiasmo sobre los sitios emblemáticos que esperaba explorar, la Torre Eiffel, el Coliseo, la Plaza de Cataluña, y cómo, por fin, tendría la oportunidad de caminar por las mismas calles que alguna vez soñó conocer. Pero la noche antes de partir, algo inesperado ocurrió que cambiaría el rumbo de todo el viaje. Neslihan comenzó a sentirse extrañamente débil. Al principio, pensaron que solo era agotamiento o tal vez una ligera descompensación debido al estrés de los preparativos del viaje, pero con el paso de las horas, su estado empeoró. Mareos, fiebre alta y una sensación de malestar general hicieron que la preocupación creciera rápidamente. A pesar de que Burak intentó calmarla, notó que la situación no mejoraba. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería alarmarse sin tener certeza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la inquietud de ambos aumentaba. Aquella noche, la emoción por el viaje se transformó en ansiedad y preocupación, algo que Burak jamás habría imaginado experimentar justo antes de embarcarse en la aventura de su vida. Fue entonces cuando Burak decidió actuar con rapidez. No quería esperar más tiempo, ya que el bienestar de Neslihan era lo más importante. Con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbres, tomó la decisión de cancelar todos los planes y llevar a Neslihan al hospital más cercano. No quería arriesgarse a que algo más grave estuviera sucediendo. El hospital estaba a solo unos minutos en coche, pero durante ese tiempo, cada segundo parecía eterno. Burak trataba de tranquilizar a Neslihan, pero la ansiedad lo invadía a medida que se acercaban al hospital. El pensamiento de que el viaje que tanto había soñado podía desmoronarse de manera tan repentina le costaba aceptar. Al llegar, los médicos no tardaron en darse cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaban. Le realizaron varios exámenes y, después de unas angustiosas horas de espera, llegaron los resultados. Una infección viral agresiva había debilitado a Neslihan hasta el punto de necesitar hospitalización inmediata. La noticia fue un golpe duro para ambos, especialmente porque todo el viaje, que había sido el sueño de Burak durante tanto tiempo, ahora parecía un recuerdo lejano e irreal. Burak se quedó allí, en la sala de espera, procesando la información mientras su mente no dejaba de dar vueltas a las decisiones que había tomado en ese momento. En su interior, la frustración se mezclaba con una profunda sensación de impotencia. La emoción de los días previos se desvaneció rápidamente, dejando espacio solo para la preocupación por la salud de Neslihan. El sueño de Burak de recorrer Europa se desmoronó en un instante, pero su prioridad estaba clara, la salud de Neslihan era lo más importante. Sin dudarlo, canceló los vuelos, los hoteles y todos los planes que había organizado con tanta ilusión. Llamó a las aerolíneas para explicar la situación y pidió un reembolso, aunque sabía que no sería fácil. También se comunicó con los hoteles para informarles sobre la cancelación de las reservas. En ese momento, todo lo que había organizado con tanta dedicación y entusiasmo perdió importancia. Lo único que importaba era que Neslihan se recuperara.
No pensó ni por un segundo en continuar con el viaje, ya que sabía que la recuperación de Neslihan debía ser su único enfoque. Algunos amigos intentaron convencerlo de que podría viajar más adelante, pero él no quería ni pensar en eso hasta que Neslihan estuviera completamente recuperada. En esos momentos, Burak comprendió que la vida no siempre sigue los planes que uno se imagina, y lo más importante en esos momentos es la salud de quienes amamos. Los días en el hospital fueron una montaña rusa de emociones. Burak pasaba las horas junto a Neslihan, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. A pesar del agotamiento y el estrés, él se mantuvo firme, sin dejar de lado el apoyo emocional que Neslihan necesitaba. Durante esos días, Burak se dio cuenta de que más allá de los viajes y las aventuras, lo que realmente valía la pena era estar con la persona que amaba, apoyarla en los momentos difíciles y compartir los altibajos de la vida. Afortunadamente, los tratamientos comenzaron a hacer efecto y Neslihan mostró signos de mejoría. Poco a poco, recuperó fuerzas, aunque los médicos insistieron en que necesitaba un tiempo considerable de reposo antes de poder retomar su rutina normal. Durante este tiempo, Burak no dejaba de estar a su lado, y ambos compartían momentos de reflexión sobre lo que realmente importaba. Lejos de la euforia de los planes de viaje, descubrían juntos la importancia de la calma y la paciencia en los momentos difíciles. Durante el proceso de recuperación, Burak aprendió lecciones que jamás habría imaginado. Se dio cuenta de que muchas veces nos enfocamos demasiado en los planes, en el futuro, en lo que esperamos lograr, sin disfrutar del presente. En esos días de incertidumbre, cuando el futuro del viaje era incierto, él y Neslihan aprendieron a centrarse en el aquí y el ahora. Burak comprendió que la vida no siempre sigue el guión que trazamos y que, aunque la frustración por no haber podido realizar su viaje soñado era inevitable, había algo más importante, el bienestar de Neslihan. El viaje a Europa, que parecía tan esencial en su vida, perdió su relevancia al compararlo con la verdadera importancia de la salud y la felicidad de su ser querido. Después de varias semanas de cuidados, Neslihan finalmente pudo regresar a casa. Aunque el viaje a Europa quedó en el olvido, Burak y Neslihan aprendieron una valiosa lección: la vida es impredecible y, aunque los planes puedan cambiar en cualquier momento, lo más importante siempre será la salud y el bienestar de las personas que amamos. Burak reflexionó sobre la fragilidad de la vida y cómo, a veces, los planes que parecen tan seguros pueden desmoronarse en cuestión de horas. Aunque la tristeza por no poder vivir la aventura europea era grande, la alegría de ver a Neslihan sana y recuperada lo compensaba todo. Los recuerdos del viaje soñado nunca se desvanecieron por completo, pero Burak y Neslihan entendieron que había otros tipos de aventuras, aquellas que no requieren un pasaporte ni un vuelo en avión. La verdadera aventura estaba en cuidarse mutuamente, aprender de cada situación y valorar cada momento que compartían juntos. A pesar de que el viaje a Europa nunca ocurrió, la relación entre ellos se fortaleció más que nunca y su conexión se hizo aún más profunda. Además, ambos se dieron cuenta de que a veces los viajes no solo se hacen con el cuerpo, sino con el alma. Y que, a pesar de no haber cruzado las fronteras de Europa, la experiencia de enfrentar juntos la adversidad fue un viaje mucho más enriquecedor. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Han vivido alguna vez una situación parecida en la que un plan soñado se haya venido abajo por circunstancias inesperadas? ¿Cómo reaccionaron? ¿Creen que las cosas suceden por una razón o simplemente son parte de la imprevisibilidad de la vida? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.